Muy buenas noches, estamos en Canal 8, en el tinerfeño Canal 8, en Crítica en 8 y en un programa dedicado, o que vamos a dedicar, a las prioridades para gobernar Tenerife y Canarias. Ya se ha constituido el Parlamento Autónomo, probablemente, si no el 2 y el 3 de julio, a principios de julio en todo caso, va a tener lugar el debate de investidura. Es conocido el programa de gobierno o de cogobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular y vamos a detenernos, por lo menos a apuntar y a discutir algunas de esas prioridades de gobierno. Para eso tenemos invitados en esta ocasión a doña María Dolores Padrón, que es diputada del Partido Socialista por la circunscripción de Tenerife. Doña María Dolores ya ha estado en alguno de nuestros anteriores debates, por lo tanto es conocida de todos ustedes, digo, desde estas cámaras es conocida también por su labor política, sin duda ninguna. También tenemos invitado a don Antonio Castro, cordobés. Don Antonio Castro, él nos va a decir que todavía no, pero es casi seguro miembro del próximo gobierno, lo ha sido de los gobiernos anteriores y no tengo que presentarlo como líder de ese partido importantísimo que es dentro de Coalición Canaria. Digo que es importantísimo porque nunca del lado palmero han venido ningún tipo de distorsiones, diríamos, primero dentro de la SAIC en su día y ahora dentro de esa Coalición Canaria, donde sí que parece que hay otros rebumbios. Don Antonio Castro, muy bienvenido. No sé si al frente ya de la Consejería de Obras Públicas, etcétera, o de otras que se tercen. De momento tratando de que se cierre el acuerdo de gobierno. Pero ¿está usted de acuerdo en que API, que usted lidera, sí que ha sido y sigue siendo un elemento dentro de Coalición Canaria, digamos, de estabilidad de la propia coalición? Sin lugar a dudas, pero que yo creo que además lo que hemos logrado en La Palma es que ya no es API. En La Palma hemos logrado que sea Coalición Canaria, de verdad. Quizá los únicos. Hemos cerrado filas. Hombre, no sé si los únicos, yo pienso que en la isla de Tenerife a ti también. Hombre, quedan todavía por fuera algunas fuerzas nacionalistas, pero en La Palma estamos todos los nacionalistas juntos como una piña, sinceramente, ¿no? Y además se ha demostrado en las elecciones, ¿no? Bien, también tenemos como invitado a don Pablo Matos, que diputado del Partido Popular, no solo diputado, sino portavoz, sí, no en funciones, no probables, sino portavoz del Grupo Popular en la Cámara Legislativa Autonómica. Don Pablo, ¿usted va a compatibilizar esa portavocía con alguna que otra consejería o no? A mí el miércoles pasado me eligieron portavoz del grupo parlamentario y por lo tanto son las labores que voy a desempeñar por el momento. Bien, también tenemos como invitado al profesor don Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario, que evidentemente durante la campaña electoral y antes de la campaña electoral, bueno, pues ha batallado por tener un grupo propio dentro de la Cámara. Ahí está el PIL, que no sabemos al final si sí o si no forma parte de esa Federación Nacionalista Canaria. En todo caso, el Partido Nacionalista Canario, si no como grupo propio, sí que tiene la responsabilidad de concejalías y de gobierno avanzado en ese sentido, al menos en algunas de las islas. Bienvenido, profesor García Ramos. Gracias. Bueno, y ya una vez que tenemos aquí a los invitados, vamos a escuchar, si les parece, primero un primer informe de tipo general sobre este comienzo de la legislatura. Empieza la sexta legislatura de la Autonomía Canaria. La pasada semana tomaron posesión los 60 diputados regionales que, presididos por el popular Gabriel Mato, conformarán el grueso de la clase política del archipiélago durante los próximos 4 años. Gabriel Mato, 43 votos. En blanco, 17. Al superar la mayoría absoluta, queda proclamado presidente del Parlamento don Gabriel Mato. En el hemiciclo se sientan por primera vez 23 diputados, mientras otros 30 continúan su carrera en la Cámara.
Entre los rostros conocidos de la política canaria que acceden al legislativo por primera vez se encuentran el presidente regional del PP, José Manuel Soria, Cristina Tavío y Santiago Pérez, del Partido Socialista. También hay reencuentros como el de Dimas Martín del PIL o Miguel Serolo, de Coalición Canaria. Todos ellos tomaron posesión con el deber de sacar adelante un conjunto de iniciativas que en gran medida serán la continuación de políticas de legislaturas anteriores y en otras intentarán dar respuesta a nuevas necesidades de los canarios. Entre los problemas pendientes, nuestros diputados tendrán algunos espinosos, como la sanidad, la seguridad o la inmigración, que tuvieron un primer apogeo en estos últimos años. El Parlamento verá en la sexta legislatura cómo se da solución a algunos temas decisivos como el debate sobre el crecimiento, la nueva fiscalidad, las políticas europeas o la reorganización de las administraciones públicas. Otros, a priori de menor peso, pero con un gran valor político, estarán con toda seguridad en el ojo del huracán, como la Televisión Canaria, la Policía Autonómica o la asunción de nuevas competencias en materia de transporte o energía. Comienza la sexta legislatura y se abre un libro en blanco para los 60 diputados canarios. Dentro de esos 60 diputados canarios, uno, don Dimas Martín, está cuestionado, digamos, por algunos sectores, o está cuestionada su toma de posesión como diputado, como parlamentario. Yo, antes de entrar en materia, en la sustancia de esas prioridades del Gobierno, querría un poco que opinasen sobre esa toma de posesión discutible y discutida de alguien que está condenado por el Tribunal Supremo, una condena que conlleva la inhabilitación para cargo público y que se sepa la condición de diputado, el ejercicio parlamentario es cargo público, o mucho me equivoco. Bueno, pues nada, el que quiera de ustedes, parece que se han quedado callados. No, yo creo que corresponde a Loli, que ha sido el Partido Socialista. Claramente nosotros planteamos nuestra posición en la Constitución del Parlamento y el argumento que utilizamos, pues el que se acaba de poner sobre la mesa. En tanto en cuanto hay una persona que está inhabilitada para ejercer como cargo público, aunque la mesa esgrimió que tenía la credencial emitida por la Junta Electoral como diputado, nosotros creemos que, y así lo hemos hecho saber, y así lo ha hecho saber nuestro miembro de la mesa, que se debe investigar en qué situación se encuentra esta persona en estos momentos. Si realmente es una persona que está inhabilitada para ejercer como cargo público, pues la única pregunta que nos tenemos que hacer es que si fuera un ciudadano canario normal, pues seguramente no estaría tomando posesión de su cargo este día, ¿no? Y además yo digo que la decisión fue tomada no por la mesa, porque se ha dicho que la mesa tomó esa decisión y realmente quien ha tomado la decisión es el presidente de la mesa de edad, puesto que nuestra representante en la mesa no fue consultada para tomar la decisión que se tomó, ¿no? Bien, usted con otras palabras ha insinuado o ha dicho claramente de que la justicia no es igual para todos. Yo lo único que digo es que hay una persona que tiene una sentencia, que no nos han aclarado en qué situación personal se encuentra, que se debe aclarar y que en este caso hablamos de una persona determinada que ahora mismo ejerce como diputado del Parlamento y que está inhabilitado como cargo público. Esto fue una intervención del Grupo Socialista en el acto institucional de constitución del Parlamento. Y yo, desde luego, yo quiero contradecir un poco lo que ha dicho Lola, ¿no? La mesa no tiene que investigar nada, tiene que analizar jurídicamente si le corresponde o está legitimado para tomar posesión como diputado o no. Y no es cuestión de investigar hechos, sino analizarlos jurídicamente. Y lo que se escenificó en la Constitución del Parlamento es algo que ya estaba por escrito, el Partido Socialista
lo había presentado un escrito en los servicios de la Cámara, en ese sentido, los servicios de la Cámara, me imagino porque el presidente de la mesa de edad no toma la decisión libremente, sino asesorado por el secretario de la Cámara, tomó la decisión de que si don Dimas Martín tenía la credencial de diputado expedida por la Junta Electoral Regional, que está formado también por magistrados, pues entonces no se le podía denegar la toma de posesión. Yo no voy a entrar a valorar si jurídicamente es así o no, porque no he estudiado el asunto y además no me corresponde como diputado, me correspondería como abogado, pero no voy a ejercer en esta mesa como abogado. Por lo tanto, es una decisión que me imagino que podrá ser recurrida, porque quien crea que nos gusta, pero al final los que decidirán son siempre los magistrados. Sí, desde el punto de vista de la percepción, diría, democrática, es normal que sucedan este tipo de situaciones dentro de las cámaras legislativas, dentro de los parlamentos, precisamente dentro de unos órganos que ostentan, que tienen la representatividad del conjunto de la ciudadanía de un determinado territorio, en este caso concreto de Canarias, ¿no? Es que no hay candidatos más aptos para representar a esa ciudadanía en un parlamento. Bueno, yo como me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo algunos descubrimientos. Uno es que el derecho puede ser una ciencia social y que también existe el ilusionismo jurídico, ¿no? Entonces estamos en un caso en que esta situación se balancea entre el derecho, las leyes y el ilusionismo jurídico, ¿no? Porque si no uno no entendería esta situación. Pero en cualquiera de los casos quiero romper una lanza por Dimas Martín, pero no por Dimas, sino por cualquier otro ciudadano que estuviera en una situación similar. Y es que Dimas ha tenido que pasar por dos filtros. Todos los que nos hemos presentado al Parlamento hemos sabido que cuando presentamos las candidaturas nos ponían debajo si teníamos algún tipo de incompatibilidad de toda naturaleza, ¿no? Y uno firmaba ahí y las juntas electorales recibían esa documentación. Y después las juntas electorales decían, pues, usted puede estar en una candidatura, primer filtro. Y luego obtiene los votos correspondientes y son las juntas electorales las que extienden también, lo que ha dicho antes la señora Padrón, las certificaciones correspondientes. Y por lo tanto, el pobre de la mesa de edad, fuera de que Victoria no conoce lo que es el Parlamento, pero vista firmada la certificación por la Junta Electoral, no puede tampoco hacer un caso de poner ningún reproche de carácter jurídico, porque es la Junta Electoral la que ha extendido la condición de parlamentario, ¿no? Otra cosa es lo que pueda venir luego. Pero siempre también dentro de este humor que yo tengo con el que juego ya, que es que para unos el derecho es una ciencia social y para otros parece un arte circense, ¿no? Bien, no sé si don Antonio quiere mojarse en este tema o como no le incumbe mucho. No, si me incumbe, vamos, estoy totalmente o casi totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Manuel García Ramos. Yo creo que ha hecho un análisis muy certero de poner. Esto daría mucho de sí. Se puede analizar el asunto en profundidad, se pueden analizar las trayectorias y los comportamientos de las pautas, se puede analizar el acto en sí del momento oportuno, procesal y los motivos para hacer eso, y se puede analizar otro aspecto por el que yo quiero empezar, que es que en una democracia, un señor que ha ganado las elecciones en una isla, pues a ver si los ciudadanos de esa isla están todos trastornados, ¿no? Yo creo que el respeto a la democracia pasa por ahí. Es decir, que en un Estado democrático, no sé lo que será don Dimas Martín, pero ha ganado las elecciones en la isla de Lanzarote, donde además Lanzarote no es una isla que sea una gran población y donde todo el mundo se conoce bien. Y ya este hombre lleva años y años con problemas y con la justicia, y los ciudadanos le siguen dando la confianza. Entonces, en primer lugar, que es un respeto a los ciudadanos. En segundo lugar, yo quisiera decir que no se pueden tener dobles reglas para medir. Y ya entró en analizar el acto formal así de recurrir. El Partido Socialista ha tenido la presidencia del Cabildo de Lanzarote 4 años con los apoyos de este partido, un partido que es muy personalizado en Dimas Martín, que no puedes decir que el PIL es un partido que, bueno, es un presidente con una figura excepcional. Sí, digamos que el PIL es don Dimas y don Dimas es el PIL, más o menos. No del todo, pero en bastante medida. A mí me parece que... No, ahora tendrás la oportunidad. En segundo lugar, yo creo que, dos cosas que decir. En segundo lugar, yo creo que el recurso lo tenían que haber interpuesto en cualquier caso ante la Junta Electoral
y nunca ante una institución meter en ese brete al Parlamento cuando no le corresponde al Parlamento decidir quién entra allí, sino que son los ciudadanos y una Junta Electoral que tiene sus procedimientos. Pero es que además, yo quiero aclararle otra cosa a Loli, que es que, porque recuerdo el acto perfectamente, don Victoriano Ríos no pensaba tratar este asunto y dejarlo para la mesa, y fue el portavoz del PSOE el que dijo ante la mesa de EDA, la que le exigió que se tratara el asunto, y la mesa de EDA resolvió. Si querían que hubiera resuelto la mesa del Parlamento, pues tenían que haber dejado el escrito a que la mesa del Parlamento estuviera constituida, que no estaba constituida, y presentarlo. Es decir, aquí ha habido muchos fallos de forma y de fondo, pues yo tengo que decir que me gustará o no me gustará, porque no me corresponde a mí entrar en eso, sino que es un señor que ha ganado unas elecciones, ha tenido el respaldo de la Junta Electoral, y creo que en cualquier caso los recursos cabían ante la Junta Electoral. Ha habido recursos por el Hierro, ha habido recursos de otras islas por diputados, ha habido recursos también de Coalición Canaria con respecto a algunos votos, pero ante la Junta Electoral, nunca antes a quien tiene que recibir. Entonces, es mi opinión, como la hemos expresado cada uno de nosotros aquí. Yo no he creído oportuno lo que se hizo, sobre todo el momento, ¿no? Porque si antes la Junta Electoral, pues podíamos haberlo entendido, porque la Junta Electoral es la que avala que un señor está en condiciones de entrar allí, no es la mesa del Parlamento. Bien, como exclusivamente se han aludido a cuestiones de procedimiento, parece que en el fondo todos estamos de acuerdo que una persona que esté inhabilitada como cargo público no ostente ese cargo, en este caso en el Parlamento. Si las cuestiones son de procedimiento, yo creo que todos debemos defender este objetivo común, ¿no? Y en este caso nosotros lo que hicimos fue denunciar esa situación para el conocimiento de la Cámara, y lo que hemos hecho posteriormente, hablando del informe, lo que ha pedido nuestro representante ya en la mesa del Parlamento es que se investigue en qué situación está este señor. No creo que eso sea una cuestión que a nadie le pueda parecer mal. Si este señor está inhabilitado para ejercer como cargo público, pues lógicamente habrá que actuar en consecuencia. Y si este señor se encuentra en cualquier otra situación que desconocemos y que parece que también se han interesado por ella, pues Jerónimo Saavedra en el Senado y el compañero de Gran Canaria, diputado por Gran Canaria, pues ya se tendrá que proceder en consecuencia. Nosotros hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer y en este momento estamos esperando la contestación o la actuación de la mesa del Parlamento. Nada más. Vamos a poner a trabajar a los servicios jurídicos del Parlamento en el expediente concreto del que estamos hablando. Olvídense de usar ustedes los servicios jurídicos durante los 4 años de esta legislatura, porque van a estar muy ocupados. Nosotros, si somos nosotros los únicos que... Lo que a mí un poco me deja asombrada es que seamos los únicos que tengamos interés en saber en qué situación, no por nada, sino porque creemos que la defensa de estas cuestiones tiene que ser una cuestión de todos los partidos y no exclusivamente del Partido Socialista, ¿no? Esto me recuerda un poco la campaña, el decir, no, esto el Partido Socialista es lo único que le preocupa. Mire, los temas jurídicos, judiciales le interesan a todos los partidos políticos. Lo único es que hay que resolverlos en el momento que hay que resolverlos. Yo no he visto ningún recurso del Partido Socialista, ni de ningún otro partido tampoco, pero el Partido Socialista, ante la Junta Electoral de Canarias por la presentación de don Dimas Martín o por la expedición de su credencial de diputado. Porque no solamente son el tema de las elecciones y de la voluntad popular, que eso es un tema político, sino también un tema jurídico. Una Cámara tiene que cumplir exactamente lo que le mandan los tribunales, y en este caso la Junta Electoral Regional es un tribunal. La Junta Electoral emite una certificación, una credencial de diputado, y el Parlamento tiene que cumplirlo. Y hay otras ocasiones, por ejemplo lo que está sucediendo en el País Vasco, que el Tribunal Supremo ha dado unas resoluciones y el Parlamento vasco, escudándose en la voluntad popular, está incumpliendo una resolución. ¿Justa o injusta? Habrá personas que consideren que es injusta, yo considero que es justa, pero las leyes y las normas y las resoluciones hay que cumplirlo. Y cuando hay una credencial, nos guste o no nos guste, hay que cumplirla. Y yo entiendo que la mesa de edad hay ante un hecho de una credencial que acredita como diputado a un señor, pues tiene que hacerlo. Si los recursos del Partido Socialista prosperan
y la Junta Electoral o los tribunales le anulan esa credencial, pues no tendrá que abandonar el Parlamento. Se le da más valor a la credencial que a una sentencia firme del tribunal, o sea que... No, se lo da la Junta Electoral, yo no. La Junta Electoral le ha dado... Hay que ver, ¿no? Yo no sé si... No, brevemente, no, para decir que yo respeto, por supuesto, la postura del Partido Socialista, solo estaba analizándola, lo que creo que no tiene oportunidad. Y en segundo lugar, que la sentencia no es firme porque está recurrida. Si yo no lo desconozco, está recurrida. Una sentencia recurrida no es firme. Esas dos precisiones. No, pero yo lo que sí me gustaría saber es en qué situación se encuentra en el Consejo de Ministros, que no sabemos si... Sí. Yo lo que tenía entendido era que en este caso concreto estaba pendiente don Dimas de un posible indulto, ¿o no? Exactamente. Del Consejo de Ministros, ¿no? Pero vamos, esa era la información que tenía. La información que yo tengo es que el señor Dimas está pendiente de un posible indulto en el Consejo de Ministros y por lo tanto, pues hemos dedicado un amplio tiempo de nuestro programa a esto, no por ninguna obsesión personal ni mucho menos, sino precisamente ante la constitución de algo tan importante como es el Parlamento de Canarias, para ver el tema de forma, que también las formas en democracia son importantes, aunque a mí me queda una preguntita muy final a don Juan Manuel García Ramos de si la Federación se siente o no representada en el Parlamento. Pues no ha tardado 24 horas en desvincularse don Dimas Martín de la Federación con quien fue coaligado, ¿no? O sea que, ¿no? Evidentemente él no tiene 4 diputados, no podrá formar grupo propio, irá al grupo mixto, pero son los diputados personalmente los que eligen cómo se llamarán o cómo los quieren que lo llamen allí, y yo creo que él ha elegido que lo llamen PIL, ¿no? Bueno, es un caso de decisión de fuerza política que nosotros respetamos, ¿no? La Federación sigue por su lado y ahora don Dimas y el PIL está con coalición, que al fin y al cabo, pues Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Bien, pues nada, sobre eso de Dios los cría y ellos se juntan, volveremos tras un paréntesis publicitario. Prioridades para gobernar Tenerife y Canarias es el asunto que esta semana nos trae en este canal tinerfeño, en Canal 8, al programa Crítica Noche. Nos habíamos quedado en la parte anterior con esa frase del profesor García Ramos de que Dios los cría y ellos se juntan, más o menos. Habíamos en todo caso nos hemos referido en todo caso a esa constitución del Parlamento y a esa, por lo menos, anomalía, según algunos, por la que alguien que tiene una sentencia, está sentenciado, y en esa sentencia incluye la inhabilitación para cargo público, toda posesión como diputado. Bien, ha sido una cuestión de forma del Parlamento, a lo mejor nos hemos extendido demasiado tiempo. Yo creo que no, yo coincido con Juan Manuel, que es un asunto que puede servir, es un asunto novedoso y que puede servir pues, para analizar en el futuro pautas y situaciones de este tipo, ¿no? Yo creo que, como muy bien dijo él, esto trasciende a lo que era en sí la persona del diputado del PIL. Bien, pues venga, vamos a ver, vamos ya con las prioridades para gobernar la isla, para gobernar el archipiélago. Ese pacto ya se ha firmado entre el Partido Popular, Coalición Canaria y el Partido Popular, y en ese pacto de gobierno o de cogobierno para esta comunidad atlántica, supongo, y era la primera cuestión que yo quería plantear, supongo, nada más, que las dos fuerzas políticas habrán tenido que decaer en algunas de sus promesas electorales para firmar este pacto. ¿Ha sido así o no? ¿En qué han decaído? ¿En qué le dijeron al electorado? Que iban a gobernar y cómo, y eso ahora ya no figura en el pacto. Sí. Bueno, creo que en este caso me corresponde a mí si Pablo está de acuerdo, porque antes al principio en el otro asunto decíamos que lo abriera Dolores Padrón, pero en este asunto del pacto pues sí creo yo que me corresponde a mí un poco abrirlo para empezar a poner en situación. Yo previamente me gustaría decir que hay un buen programa político para Canarias. No es el ideal y no es evidentemente el que desearía posiblemente ninguna de las tres fuerzas políticas, ni los que lo hemos firmado, porque como muy bien decía, pues
habrá cosas, sesiones que se habrán tenido que hacer para que sea posible. Desde luego, en este caso la oposición, el Partido Socialista, seguro que no estará de acuerdo en la inmensa mayoría de los asuntos. Usted acontecimientos, señor Antonio. Pero es lo normal, ¿no? Efectivamente, yo no tengo por qué adelantarme a la opinión, pero es lo normal. Pero sí quisiera insistir, es que ha sido un buen acuerdo. Saben todos que es un documento bastante extenso, y que está muy pormenorizado los asuntos a tratar en esta legislatura, los cambios a introducir. Si me permite, llegaremos. Entonces, los acuerdos, previamente, yo creo que es importante que los ciudadanos sepan que los acuerdos políticos, responsablemente, tienen que firmarlos quienes los puedan cumplir. En la Comunidad Canaria, los asuntos europeos, los asuntos de Estado siguen siendo trascendentales. Y nosotros teníamos que intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular en estos momentos con responsabilidades de gobierno en España y en Europa, la parte que le corresponde, y eso es muy importante para Canarias, porque el aval a esa parte, que es una componente importantísima del pacto, no era posible hacerla de mejor manera que no fuera con el Partido Popular. Yo creo que el programa, es decir, ¿en qué ha tenido que ceder cada uno? Yo creo que nadie ha cedido en nada a ninguno de sus principios, en nada. Solo que sí han cedido en las posiciones. Es decir, por ejemplo, el Partido Popular, el Partido Popular decía en su campaña electoral que había que cerrar la televisión canaria. Y se halla un acuerdo para no cerrarla, sino para consolidarla. Bien es verdad que no con el modelo que todavía le gustaría a Coalición Canaria. Policía autonómica. El Partido Popular se ha negado a instalar una policía autonómica. Estoy poniendo dos elementos que usted usó al principio, dos aspectos que usó al principio y que son ciertos. Bien, entonces se han fijado en este acuerdo dos etapas. Una, que es mejorar la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en una primera etapa, y en una segunda etapa entrar en los trabajos previos, los trabajos necesarios para desarrollar el Estatuto de Autonomía de Canarias y que Canarias pueda tener su policía autonómica. Y el Partido Popular al final cede en esto, ¿no? Y ahora, cuando está hablando Antonio, además tiene su morbo político entre los analistas de ver quién ha cedido. Yo sí cojo los titulares de los periódicos del día siguiente a la firma del pacto, pues había todos los gustos, ¿no? Había un periódico que titulaba "Mucha sanidad y poca policía autonómica", porque la interpretación que hacía es que, como se posponía a una negociación con el Ministerio del Interior la creación de la policía autonómica, pues que estaba desechada. Otros lo titulaban "El PP cede con la televisión autonómica". Y entonces, pues, quizás esa necesidad. Es verdad, ¿no? Yo creo, mire, pues claramente, o sea, nosotros hemos mantenido una posición con respecto a la televisión autonómica al analizar los presupuestos de la comunidad autónoma y al analizar los incrementos que estaba teniendo, que no era una prioridad para Canarias y que por lo tanto era mejor cerrarla, y lo hemos mantenido en campaña. No ganamos las elecciones y por lo tanto tenemos que colaborar con otro grupo que sí quiere una televisión autonómica, y lo que nos hemos puesto de acuerdo es presupuestariamente en establecer unos límites con respecto, me parece que estaba fijado en el pacto, a los 2/3 de la media por habitante y año de las otras televisiones autonómicas del resto de la comunidad del Estado, y luego en intentar, o tenemos el objetivo, aunque no están establecidos todos, pero sí el objetivo de analizar bien los contenidos, la independencia, el carácter más cultural, más docente en algunas cuestiones, o de propagación de la intervencionismo político. No, yo creo que político en la televisión. No, al revés. La mayor independencia desde el punto de vista político es lo que se busca en esta televisión, pero con unos límites presupuestarios. Por lo tanto, el decir, no, pero ustedes, sí, nosotros pensamos cerrarlo y no se va a cerrar, y por lo tanto se puede entender como una cesión. O si hablamos con el tema de la policía autonómica, que se quería imponer, y ahora se va a intentar, y yo creo conseguir el incremento de los medios técnicos y humanos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y posponer la posibilidad de una policía autonómica de tipo complementario a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a una negociación con el Ministerio del Interior. Por lo tanto, yo creo que es bueno analizar lo que se pone, lo que hemos estado de acuerdo, y yo creo que todos los partidos políticos hemos hecho casi el mismo diagnóstico, muy parecido de lo que es los problemas y las prioridades, lo que en las soluciones pues, varían,
y por lo tanto es en lo que nos estamos poniendo de acuerdo y se ha quedado plasmado en ese documento. Bien, don Juan Manuel, parecía usted como ausente, perdone. Es que estoy oyendo mucho de lo mismo. Esto es más de lo mismo, es decir, y además, claro, usted dice que qué diferencias puede haber entre estos dos grupos que se han sentado. Mire, las diferencias que ha habido durante estos casi 10 años de gobierno conjunto, las diferencias que hay en sus orígenes ideológicos. El Partido Popular, Alianza Popular, Coalición Canaria, UCD. Es decir, yo estoy cansado de esto. Yo no solo estoy cansado de esto, sino creo que está cansada parte de la población. Sí, pero perdona que le interrumpa, ¿Sí? pero parte de la población está cansada, pero después eso no lo manifiesta así en las urnas. Pues porque, mire, a mí no me han votado 10.000 personas esta vez, la otra vez 15.000. Pero yo considero que con 10.000 personas inteligentes que hay en Tenerife, yo me basto. Y vamos a hacer cosas importantes en el futuro, que es las cosas que hay que hacer. Y yo soy nacionalista desde el sentido de que considero una nación o una nacionalidad, como ustedes quieran, como una unidad organizativa capaz de articularse en lo institucional, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y eso es lo que hace falta. Es decir, hace falta sentarse y concebir esto no como un desgajamiento de un tronco que viene desde Madrid y que hay que darle unas competencias, porque es eso. La Policía Autonómica, no te la doy, pero te doy unos guardias civiles, te doy unas policías nacionales, no lo vamos a hacer ahora. La Televisión Autonómica, le vamos a rebajar un poquito el presupuesto. Entonces, esto es un diálogo de sordos, ¿eh? Y no solo un diálogo de sordos, sino que además usando un lenguaje absolutamente confuso. Yo, como soy un hombre que leo, he leído el texto del pacto, y hay un apartado que no tiene desperdicio, ¿no? Es uno, además, que se llama, de forma tan rimbombante, avance hacia el pleno empleo de calidad en un modelo de desarrollo sostenible, ni más ni menos, ¿eh? Como decía Benjamin Disraeli, al final de su vida, premier británico, dice, al final de mi vida he entendido que las palabras cada vez se alejan más de la realidad, ¿no? Y esto es un hecho, palpable. Perdone, pero hay un fragmento que pasó ayer. Pero vuelva a repetir el encabezado. Sí, uno de los puntos es avance hacia el pleno empleo de calidad en un modelo de desarrollo sostenible. Fíjese usted, qué cosa más hermosa, qué perla, ¿no? Pero después, dentro del texto, hay una frase que yo no sé si es obra de un imbécil o es obra de un humorista, ¿no? Si es de un imbécil es perdonable. Si es de un humorista es menos perdonable porque atenta a gran parte de la sociedad que pasa necesidades. Y dice usted, fíjese usted además que es un profesor universitario, un catedrático universitario, si esto, ¿usted qué cree que es? ¿Si es un sofisma o es una falacia? Dice, es necesario enfocar la política de empleo a un único objetivo. Y uno se queda aquí leyendo, dice, ¿cuál es el objetivo? Dice, reducir la tasa actual de paro para alcanzar el pleno empleo. Esto es una tontería. Es un gran... Si el texto lo ha hecho un imbécil o un humorista, para burlarse de nosotros, para decirnos, bueno, yo creo que prefiero el medio folio de las 12 horas posteriores a la celebración de las elecciones. Yo creo que contenía mucho más lucidez que esto, ¿no? Hace falta una concepción de Canarias. Hace falta que ustedes, sobre todo los que se dicen que son nacionalistas, y yo no le voy a negar a nadie el carnet de nacionalista, conciban hasta Canarias como un pueblo diferenciado de verdad. Y establezcan unos fundamentos. Y cuando hablan de diversificar la economía, díganlo, ¿por qué medios? ¿Cuáles son los caminos para eso? No me sigan hablando de lo mismo. Que van ustedes a producir más empleo en otros sitios con los tranvías y con los trenes, dice ahora también. Yo creo que todo esto... Es que el tiempo no va a permitir aclarar. Sí, pues venga. Pero yo estoy hablando, don Ricardo, como usted sabe, porque yo leo las cosas. Y además leo hasta mis adversarios, ¿no? Porque a veces me iluminan, ¿no? Pero cuando oigo frases como esta, yo soy un joven de 25 años que no tengo empleo y leo esta frase y luego interpongo una querella criminal. Yo también he leído... Por tomadura de pelo. Bien. Yo también he leído parte del texto, pero ciñéndome a las primeras intervenciones y con respecto a la televisión autonómica y a la policía autonómica, yo creo que Coalición Canaria y el PP hacen lo mismo que vienen haciendo pues continuamente. Nosotros ya denunciamos que el pacto estaba firmado antes de las elecciones y que las cuestiones estaban más que repartidas. Y, por lo tanto, lo que he visto en el documento del pacto con respecto a la televisión autonómica es que no hay modelo de televisión autonómica. Desde luego, no se habla de producción propia audiovisual, que es lo que realmente sustentaría una televisión autonómica de las características que nosotros pensamos debería
debería tener, y exclusivamente se remiten al tema económico, a la reducción del tema económico, cuando el problema de la televisión autonómica puede ser un problema más de gestión y de subcontratación y de contratación a los servicios exteriores, más que sirva como instrumento pedagógico y como instrumento de impulso cultural y de modelo cultural hacia el ciudadano, que tanto interesa para que luego podamos ser ciudadanos conscientes a la hora de elegir, ¿no? Y con respecto a la policía autonómica sí que hay dos modelos totalmente contradictorios, porque sabemos precisamente que el Estatuto de Autonomía no nos permite una policía autonómica plena, ¿no? Entonces hay que cambiar la Ley de Seguridad de Fuerzas y Cuerpos del Estado para poder realmente tener una policía autonómica como la que se merece la Comunidad Autónoma Canaria. No vemos ningún compromiso al respecto de ese tema en el documento del pacto, y desde luego sí nos parece que venirnos ahora con el problema de seguridad y el déficit de efectivos que hemos tenido, sobre todo en la isla de Tenerife, a suscribir en el pacto pues lo que no se ha cumplido, pues nos deja aún poco perplejos. Yo además, dentro de los programas o las prioridades que plantea el documento, sí veo algunas ausencias. Por ejemplo, en el tema cultural no existe ni una palabra en todo el documento firmado. Con respecto al ámbito educativo... Es que la cultura, ahora nos explicarán. Con respecto al ámbito educativo, además, hay dos cuestiones fundamentales que se van a producir, son el desarrollo de dos leyes que van a influir en la universidad, sobre todo el implemento de la LOU, el desarrollo de la LOU, los 4 decretos que se están desarrollando y que incide muchísimo en la futura universidad que queremos para Canarias. No hay cuestiones planteadas al respecto, y desde luego con respecto a la LOSO, la Ley de Calidad, que también implica un modelo distinto para la formación de nuestros, tampoco hay una posición, quizás porque en este sentido Coalición Canaria y el Partido Popular estén muy de acuerdo, sea mucho más lo mismo que en otras cuestiones. Podíamos seguir planteando prioridades, pero los que en este sentido nosotros sí planteamos que la sanidad debía ser una prioridad, y sí vemos que a una propuesta que ha hecho el Partido Socialista, incluso en ámbito parlamentario, que es el Pacto por la Sanidad, en el momento en que nos dimos cuenta que el sistema estaba tan deteriorado que iba a entrar en crisis, que en ese momento no se le hizo caso por parte del Partido Popular y Coalición Canaria, pues sí se plantea como un objetivo prioritario dentro del pacto. Por lo tanto, felicitarnos de que las propuestas del Partido Socialista incluso se incluyan como punto prioritario dentro al elaborar el programa de gobierno de Coalición Canaria hemos cogido las prioridades del Partido Socialista, porque son las que con las que nos hemos... Desde luego, lo del Pacto por la Sanidad es una falta bueno, lo que vienen haciendo siempre, el doble discurso. Es como una cosa en la Cámara y yo estoy otra seguro que desde el Partido Popular y de Coalición Canaria elaboramos los programas de gobierno en base a los programas del Partido Socialista, porque ideológicamente estamos afines. Bien, con ese rasgo de surrealismo vamos a hacer otro paréntesis y enseguida volvemos con este programa, volvemos a escuchar el debate sobre las prioridades para gobernar Tenerife y Canarias. Crítica en 8, prioridades para gobernar Tenerife y Canarias. Creo que el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, señor Matos, hablaba al final de que cuando don José Manuel Soria y don Adán Martín redactaban esos 40 y tantos folios, estaban escuchando a... Cogemos el programa socialista. ¿Estaban escuchando al Partido Socialista? Sí, porque lo que estaba diciendo Lola iba en ese sentido y que se alegraba por ello. Que sí, en el doble discurso del PP, como siempre en la Cámara hace una cosa y luego recogen las iniciativas como suyas y propias. Y esto lo llevan haciendo muchísimo tiempo y lo han hecho con el Pacto por la Sanidad y ponemos otro ejemplo, el Pacto por la Inmigración. Lo suscribimos Coalición Canaria y el Partido Socialista, y el Partido Popular entra en una mesa, se queda fuera, y en ese documento donde firman Coalición Canaria y el PP, un pacto que ya hay firmado, no se ve reflejado en ese documento. Otra contradicción y otra cuestión que hay que poner sobre la mesa. Ustedes no, pero esos señores sí.
Y dentro de ese documento hay contradicciones. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a cumplir el pacto por la inmigración y lo que ustedes han acordado en materia de inmigración en ese programa? Me dedico con usted un programa entero a hablar del pacto por la inmigración. No, hablamos de todo y en general. Ahora hablamos no de lo que usted quiera, sino de todo lo que en ese documento se suscribe. El pacto por la inmigración con el Partido Socialista y con las demás fuerzas políticas no lo firmamos por unos motivos determinados y lo que hemos llegado a acuerdos sobre inmigración con respecto al programa de gobierno que hemos firmado con Coalición Canaria. Por lo tanto, no es ninguna contradicción, lo que no firmamos es el pacto que ustedes apoyaron. Yo quería antes referirme, hombre, porque yo conozco a Juan Manuel, al profesor García Ramos, hace muchísimo tiempo, y yo estoy seguro que no ha querido decir que a él le basta con 10.000 personas inteligentes que le voten y que los demás, porque por deducción, no son lo suficientemente inteligentes para votarlo. Yo creo que eso de verdad no has querido decirlo de la manera que lo has dicho, porque no es bueno. Yo creo que a mí me gustaría que al Partido Popular, sobre todo en Tenerife, en Las Palmas ya es muy difícil, pero que en Tenerife nos vote más gente, pero es cuestión de convencerlos y intentar llegar a los ciudadanos y convencerlos de que nuestro proyecto político es el mejor porque es el que estamos, igual que, pero de considerar que con 10.000 personas inteligentes que te voten es suficiente, yo creo que no es bueno, y yo creo que no lo quisiste decir así. Hombre, y tampoco decir que un documento de gobierno lo ha redactado o un imbécil o un humorista, yo creo que es un exceso a lo mejor de la inercia de la campaña electoral, del ánimo que tenemos en la campaña electoral, pero no se puede decir que no se esté de acuerdo, que es papel mojado, que no concreta y todas las cuestiones, pero yo creo que decir que ha sido redactado, vamos, yo creo que no es bueno decirlo, porque si cogemos los programas políticos, pues puede tener unas frases más afortunadas, menos afortunadas, más demagógicas. He dicho un imbécil, pero no he dejado solo esa tesis. He dicho o un imbécil. O un humorista. O un humorista. Pero y además el humorista es la excelsitud de la inteligencia. Sí, pero que yo no pienso que no lo has dicho con yo lo he dicho como lo he dicho, como decía siempre Andrés Betón, lo que yo he dicho lo he dicho y los espectadores lo han entendido perfectamente. Vamos a ver. Yo creo que no es bueno. Ese es un documento en el que se analizan todos los aspectos, no desarrollados, porque para eso es llevarlo a programa de gobierno, eso es un documento de pacto, llevarlo a un programa de gobierno y además establecerle partidas presupuestarias. Por lo tanto, no es y más redactado. Partidas presupuestarias. ¿Tiene ficha, por ejemplo, una pregunta para, si me permite el coordinador? Sí. ¿Tiene ficha financiera las directrices? ¿Sabes si tiene ficha financiera? No tiene. ¿Te parece que eso tiene su presupuesto correspondiente? Eso hay que llevarlo a los presupuestos. Bien, vamos a ver. Porque no va a haber un documento de dos partidos políticos que se comprometen a gobernar Canarias con unas líneas que son las que están establecidas así, a hablar de las partidas presupuestarias. Yo creo que en los presupuestos del 2003 se debería haber puesto unos presupuestos determinados, y además fue una oferta que yo le hice a don Fernando González en la propia comisión de establecer de aumentar el presupuesto de la Consejería Política y Territorial para el desarrollo y aplicación de las directrices. Y él dijo que no era necesario, que era un problema, que con el dinero que tenía le era suficiente. Yo como consejero hubiera querido más dinero, y es efectivamente porque creo que para la aplicación de las directrices necesita una partida presupuestaria muy amplia, desde todo punto de vista, desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de ayuda a los ayuntamientos para llevarlas a cabo, etcétera, y de indemnizaciones también. Por lo tanto, así, yo creo que lo que decía Antonio Castro es un buen documento en los cuales dos partidos que nos hemos presentado separados a las elecciones y es necesario formar pactos en Canarias entre las fuerzas políticas porque nadie tiene la mayoría absoluta, nos hemos puesto de acuerdo, es un documento que se le ha dado a transparencia e información pública y yo creo que es un documento lo suficientemente amplio para evitar dudas en esta próxima legislatura y por lo tanto que sea de las legislaturas, estoy seguro que será de las más estables que se recuerden. Don Antonio, usted quiere hacer uso de la palabra? Un poquito, sí. Lo digo porque no tenemos que interpretar que como ya hablaba don Pablo Matos, ya usted no tiene nada que decir. O el bloque no está... O el bloque como no usted está... crea, como usted No, yo ni creo ni dejo de creer.
No, yo sí tengo que decir. Pues venga, pues ánimo. Si no tengo, si no puedo. Ánimo. Si no debo. Bueno. No, yo únicamente me permita ese rasgo hombre, de decirle que si ya, como había hablado don Pablo, el bloque era tan homogéneo que ya no hacía falta No, más interpretación, ¿o no? El bloque es compacto, no es homogéneo. Vamos. ¿No? Aclarado, ¿no? Pero sí es compacto, estoy de acuerdo con ello. Yo creo que esta legislatura va a ser de más estabilidad que otras anteriores. Bueno, hay unas cuestiones previas. Juan Manuel García Ramos ha hecho un análisis del documento de acuerdo del pacto por unas precisiones genéricas, ¿no? Por unos objetivos genéricos, pero que tienen su detalle. Entonces yo lo que agradezco es que se entre y se diga, por ejemplo, pues mira, no estoy de acuerdo con que haya un segundo plan integral de empleo en Canarias, no estoy de acuerdo... No se lo gasten como el primero. No estoy de acuerdo... No se lo gasten como el primero, bueno, por favor. Yo lo dejé hablar a usted. No estoy de acuerdo en que se haga un programa específico para las familias de extrema necesidad, problemas sociales o baja cualificación, para que haya menos personas por la calle en situación de extrema... Que haya un programa específico en el segundo plan de empleo para dirigido a la mujer y a los primeros jóvenes, los jóvenes que por primera vez van al plan de trabajo. Mire, yo creo que las elecciones, a mí me ha parecido muy grave lo que usted ha dicho de tachar a más de 200.000 personas de tontos aquí. La realidad es que nos guste o no nos guste, en política, como decía el moderador, los resultados están ahí y uno va a las elecciones y si el día que a mí me derroten, lo que tendré que hacer es rectificar y ver cómo lo arreglo, ¿no? Pero no criticar a lo que han ganado las elecciones, que por algo las han ganado, porque el pueblo sí que no lo considero tonto ni mucho menos. En Canarias es la comunidad autónoma que ha estado en el grupo de las 4 primeras, según el tipo de indicador que analicemos, en crecimiento en estos últimos años en España. De las más que económico y social. Joder, pero es que... No, déjeme usted también. En Canarias se han creado en 4 años 154.000 puestos de trabajo. Se ha aumentado un 25% la población laboral. Se han aprobado unas directrices, se pondrán en práctica ahora en esta ley. Se ha hecho un desarrollo de infraestructuras espectacular. Evidentemente habrá todavía cosas que hacer, está claro. Que el programa es un programa ambiciosísimo, diría yo, muy ambicioso, y que hay que esforzarse por ejecutarlo, ciertamente, pero los objetivos que uno se marca en política, yo siempre los he marcado, de alto alcance, lo más elevados que sean lo más elevados posible, para tratar de conseguirlo y tratar de impulsar nuestra comunidad a donde se tiene que, a donde la tenemos que llevar, donde todos los canarios queremos llevarla. Bueno, yo no sé si me debo, don Antonio, pararme, puede seguir. pero quiero aclarar unas descalificaciones, sí, ahora que mismo... yo admito descalificaciones puntuales sobre cuestiones. Por ejemplo, Dolores Padrón ha dicho que el tema cultural, el tema cultural está tocado dentro del ámbito educativo. Dentro del ámbito educativo está en este programa y del desarrollo social, porque en esta comunidad las competencias, básicamente, como usted sabe, las tienen los cabildos. No hay que más ver los presupuestos de la comunidad autónoma, que son presupuestos transferidos a los cabildos. Pero es posible que yo admita, mire, el aspecto cultural está poco tratado. Eso sí, pero que no está tratado, porque hay que... Hombre, yo lo que veo es que el programa se lo han leído, pero o quieren solo sacar una parte o no se lo han leído con todo el detenimiento. No se puede decir que no está. Ese es el análisis que a mí me gustaría que se hiciera. Dice, mire, yo no estoy de acuerdo con que se haga este programa de empleo, yo no estoy de acuerdo que se incrementen las ayudas en infraestructura, yo no estoy de acuerdo en que se desarrolle el Estatuto Europeo para regiones ultraperiféricas, yo no estoy de acuerdo en que una de las políticas sociales por las que se apuesta fuertemente en esta legislatura es la sanidad, que está ahí con todo detalle, con 3 o 4 folios a letra menuda escrito. Es decir, a mí me parece que es poco o mucho lo que se dedica al sector industrial, al sector de las telecomunicaciones. Pero lo que no se puede, yo creo que un programa, que es un buen programa y un buen documento para el gobierno, basado, a mí no me importa reconocerlo, basado en la experiencia anterior, que ha dado muy buenos resultados a la sociedad canaria con los indicadores económicos y que a los partidos que firman el acuerdo les ha dado muy buen resultado. Don Antonio, entonces, tampoco tenemos que inventar, sino perfeccionar lo que hemos hecho en legislaturas pasadas. Sí. Y este documento es un gran avance en el desarrollo del autogobierno. Lo único es que algunos nos gustaría que eso fuera de consecución inmediata, y la realidad es que don Juan Manuel García Ramos y yo, que sabemos algo de esto, llevamos años luchando poco a poco, y aquí está planteada
una nueva revisión del Estatuto de Autonomía, porque no hemos hablado del conjunto de leyes que está aquí. Entonces, a unos les puede parecer mucho, a otros les puede parecer poco. Nosotros, los que hemos ganado las elecciones, hemos creído que esto es lo que Canarias necesita para los próximos 4 años. Y será al final de los próximos 4 años cuando los electores, todos juntos, todos, digan si ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Únicamente, si me permiten, una duda. Más autogobierno, modificación de estatuto. ¿También nueva ley electoral o no? Sí, está previsto, no nueva, está previsto modificar la ley electoral por un aspecto claro, que es la disolución del Parlamento. Bien. En un aspecto claro. Ya. No está todavía porque no ha habido un acuerdo, no ha habido un acuerdo puntual en esa manera. Sí, en esa reforma se incluirá resolver definitivamente lo que sigue en una transitoria en el Estatuto de Autonomía, que es la distribución de escaños y los porcentajes. Es donde yo iba. Y simplemente una cuestión ya, porque yo estoy seguro de que don Antonio no está satisfecho, a pesar de ese balance muy positivo que ha hecho del anterior gobierno. Evidentemente, usted ha hablado de crecimiento, ha hablado de aumento de riqueza, pero estoy seguro de que no está todavía contento con la distribución de esa riqueza entre el pueblo canario. Sí, es cierto que hay que seguir profundizando y lo recoge el documento, reconociendo que todavía hay familias que no tienen las rentas mínimas, los ingresos mínimos para subsistencia. También hay que analizar lo que se ha hecho en el pasado y esa es una de las prioridades en políticas sociales y de empleo, porque tienen que ir conjugadas para mejorar las rentas de los más desfavorecidos. Y lo que comenté antes, es decir, aquí en Canarias hay un segmento de población, un porcentaje de la población laboral que no reúne las condiciones adecuadas para irse al mercado laboral, por diversas razones. Y entonces se ha dicho que en el próximo plan de empleo, para ese segmento de población, que podrían ser, no me gusta la expresión, pero podrían ser los que la sociedad siempre tacha de desahuciados, pero que son personas y que hay que recuperar, ahí el plan de empleo tiene que hacer un esfuerzo. Bueno, pues si les parece una última intervención. Una cosa, don Ricardo. Sí, una última intervención de cada uno, porque ya se nos ha ido el tiempo. Sí, bueno, yo en el sentido de última intervención. De que en lo que hablé antes es que yo creo que cuando a uno lo votan 10.000, 5.000 o 15.000, yo lo que pienso es que uno debe seguir adelante porque no está tan equivocado. Si hay 10.000, yo eso lo cualifico, no lo cuantifico. Y en ese sentido hablé. Ningún desprecio para ningún canario ni ninguna canaria que haya votado otra fuerza política. Dios me libre. Llevo ejerciendo la democracia mucho antes que algunos. Y defendiéndola en las calles además. No, así si estamos de acuerdo, no estaremos siempre de acuerdo en eso. Y luego que digo que cuando uno tiene detrás pues 5, 10.000, 15.000 personas que confían en el programa de uno, por eso digo que esto me anima a mí a seguir adelante y a mi grupo político también, al Partido Nacionalista Canario. En cuanto... Sin don Dimas. Sí, no, es que la federación, nosotros estamos con don Dimas en la federación, ¿no? Están con el partido. En cuanto a lo que yo estaba planteando, ante un problema conceptual, es decir, yo lo que creo que ustedes tienen una idea de administración de la inercia, lo que viene, las competencias que se han dado, y por eso yo no establezco ningún tipo de diferencia. Yo no creo que ideológicamente don Antonio Castro tenga ninguna diferencia con don Pablo Matos, ni don Adán Martín con don José Manuel Soria. Yo creo que esto es un buen documento, el documento de gobierno es un buen documento de José Manuel Soria. Es una concepción de Canarias como una tierra alejada y dándole unas competencias y sigan ustedes administrando. Mi concepción nacionalista, digo, que es otra, entendiendo a la nación como una unidad organizativa capaz de articularse, lo dije ya antes, institucional, política, económica, social. Dejemos eso aparte. Hombre, dice que hay todavía algunas familias que están en un bajo nivel de riqueza. Un instituto que tienen ustedes en el gobierno es en el que usted estará siempre, me imagino hasta la eternidad. Supongo que no le moleste. No, ojalá todos los que estuvieran ahí fueran como usted. Es signo de inteligencia, ¿eh? No, esa es inteligencia además de una isla muy concreta, ¿eh? Sí. Ojalá todos los miembros del gobierno fueran por lo menos de la honradez y de la laboriosidad de don Antonio Castro. Lo tengo que decir y reconocer aquí también. Pero en ese gobierno que usted también estará, hay un instituto de estadística que dice que hay 320.000 personas que cobran menos de 59.000 pesetas. Hombre, tampoco es decir, hay alguna familia que son 320.000 pesetas. Y ahí es donde tenemos que poner los objetivos. Es decir, aquí lo que pasa es que sabemos que hay errores que corregir, hay inercias que vencer y hay que hacer esfuerzos en una u otra dirección. Y usted se ha referido a dos cosas que a mí me gustaría contestarle. Hombre, es que somos lo que más riqueza generamos. Pero mire, cualquier economista, por muy poquito formado que esté, y además los he oído estos días, que son algunos amigos míos, dicen, ¿cómo están hablando de política de pleno empleo
con vistas al futuro, si hay una desaceleración económica, si hemos estado creciendo en los últimos años por encima del 4,5 y ahora estamos en un 2% del Producto Interior Bruto, ¿cómo van a hablar ustedes de esto? Es una contradicción de lección primera de economía. Y en segundo lugar, las directrices. Yo quisiera, si me permite, hay un momentito. Sí. Esto es una tomadura de pelo. Yo siempre lo he dicho, esto es una tomadura, esto es pura retórica. Primero, no hay ficha financiera, es decir, habría que indemnizar si se han equivocado, no hay dinero para eso. Pero mire usted, con el territorio, ustedes han cometido una de las grandes barbaridades de los últimos años. Hay una ley de ordenación general del turismo de 1995, cuyos reglamentos no están desarrollados. Hay una ley de ordenación general del territorio de Canarias de 1999, cuyos reglamentos no están desarrollados. Pero es más, esa ley de 1999, en sus disposiciones derogatorias, derogaba 6 leyes anteriores y 3 normas de rango inferior, también para frenar la presión sobre el territorio. ¿Se ha hecho algo aquí? Pues mire, ¿sabe lo que se ha hecho? Y lo voy a decir. Pues que acudimos a que don Isaac Valencia tira al Teatro Atlante, que era un teatro que tampoco tenía mucho valor artístico, pero sí tenía un valor moral, un valor cívico, un valor cultural, ¿no? Que eso a lo mejor no lo saben, pero menos mal que al día siguiente, a los 2 días, inauguró una fuente cibernética, ¿no? Una cosa por la otra. Y esa es la concepción cultural que tienen ustedes y la que nos llevará a terminar con la memoria histórica de todo este pueblo. Bien, estamos en la última intervención. ¿Alguien más quiere añadir algo? No, yo sí quería, pero creo que no sé si Loli Bueno, no, yo sí quería... Hombre, si estamos en la última, bueno, intervengo. Da igual, bueno, bien, yo sí quería decir en principio que el documento realmente no es un programa de gobierno, sino tiene 3 partes. Una primera parte que yo creo que es la que nosotros nos gustaría que funcionara, porque es la primera parte donde... la parte política donde parece que hay desconfianza entre los 2 partidos y entonces lo que hacen es que se limita muchísimo la iniciativa parlamentaria. Y nos gustaría que funcionara simplemente porque nosotros creemos que un gobierno es estable o no puede dar estabilidad al ámbito territorial donde gobierna. Por lo tanto, si esa primera parte de acuerdos más políticos, donde ustedes liman y controlan incluso qué tipo de iniciativas tienen que presentar uno u otro, cómo tienen que negociar, bueno, dará menos juego, nos deja a nosotros con la labor absoluta de oposición al gobierno frente a los 43 diputados que conforman Partido Popular, Coalición Canaria y el PIL. Y pues sí, en ese sentido nos gustaría, al igual que la parte programática, que habrá que estudiarla más en profundidad y que estaremos más pendientes del discurso de investidura de Adán Martín, en este caso, que no nos podemos pronunciar porque no se ha producido. Y una última parte con una relación de leyes mecánica que ha venido funcionando sobre todo en la última época del Parlamento. Ahí somos vamos a estar bastante pendientes. En esa relación de leyes echamos en falta, y sigo con el tema cultural, una ley que quedó colgada al final de esta legislatura, la Ley de Enseñanzas Artísticas, que no aparece por ningún lado. Pero además digo que antes de elaborar todas esas leyes que son necesarias para Canarias, lo que sí haremos desde la oposición es un seguimiento del desarrollo de todas las que se han aprobado, sobre todo en este último periodo de sesiones, porque tal y como planteaba el señor Antonio Castro en las cuestiones que decía que había competencias con los cabildos, mire, ese siempre es el discurso que se nos hace cuando hablamos de temas culturales, de temas deportivos. Lo real es que la ley de patrimonio no se ha desarrollado, que no tenemos ley de bibliotecas para Canarias, que cada cabildo se desarrolla como puede y por lo tanto hay un desarrollo territorial desequilibrado de todas las políticas que se implementan en Canarias, porque cada isla se desarrolla como puede, porque no hay un modelo regional que ese efecto descompensador lo compense. Ahí hablamos, pues eso, de ley del deporte sin desarrollar y muchísimas otras que están en camino.
Solo quería decir que nuestra posición va a consistir, que es nuestro trabajo, nosotros no podemos presentar en este momento programa de gobierno, aunque sí, y sí que tenemos un electorado que casi dobla en Tenerife, casi no dobla el del Partido Popular, porque trabajaremos no solo para el electorado del Partido Socialista, sino para plantear las mejores alternativas para los canarios. Desde la fiscalización, no vamos a dejar de fiscalizar el gobierno, desde la iniciativa constructiva y aportando para que Canarias siga Bien. por el ritmo que se merece. Muchas gracias. Juan Pablo. Yo, claro, es difícil, porque yo me creí que ya estábamos ausentes de la campaña electoral. Hay recordar, Lola Padrón, que un electorado que dobla al del Partido Popular, cuando es un partido que ha pasado de 19 a 17 diputados y nosotros de 15 a 17 nos hemos convertido no solo en la segunda fuerza política a nivel de número de votos, sino también en el Parlamento de Canarias, pues estar recordando estas cosas a esta altura, pues parece que es con ánimo de tener polémicas típicas de campaña electoral, pero no de un debate de... Solo pongo sobre la mesa una realidad. Bueno, recuerdo, bueno, pues muy bien, pues yo voy a poner la realidad de que el Partido Socialista, como es lógico después de la política que ha llevado, ha dejado de ser segunda fuerza parlamentaria, incluso en el Parlamento de Canarias, porque ya lo era tercera a nivel de votos a nivel canario. Quería referirme, yo creo que Juan Manuel tiene razón, hay normas de desarrollo que no se han realizado, quizás no hubiéramos tenido que plantearnos ese debate tan fuerte de las directrices si la Ley de Ordenación del Turismo y la Ley de Ordenación del Territorio hubiera sido desarrollada y por lo tanto nos cogió ese debate y no hubiera sido necesario. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Juan Manuel en esto. Y creo que es importante su desarrollo en esta legislatura de todo lo que plantea las directrices. Y las directrices yo creo que al final se sacó un buen documento. Lo que hace las directrices es corregir determinados aspectos territoriales que estaban mal. Los crecimientos de los municipios en plan disperso, mayor protección al suelo rústico y moderar el crecimiento de la construcción hotelera. Por último, creo que va a ser un gobierno estable. La fluidez de diálogo que ha habido después de las elecciones ha sido muy buena, las coincidencias que se han establecido en ese documento y por lo tanto yo creo que va a ser un gobierno lo suficientemente fuerte para llevar todas esas cuestiones que hemos plasmado en un papel a lo largo de esta legislatura. Bueno, Antonio, ya hemos escuchado, va a ser esto estable y va a ser con ICANN incluida, ¿no? Sí, yo también lo creo, sí. Bueno, algún problema tenemos y es evidente, hay que reconocerlo, pero yo creo que no van a ser obstáculos para que haya un gobierno sólido y una tarea y un trabajo parlamentario también cohesionado, ¿no? que es importante. Es lo que los ciudadanos se merecen. Eso es muy importante a la hora de hacer política. Después quería aclarar unas cuestiones respecto, por ejemplo, ¿no? a la política institucional, que a mí me importa mucho. Yo tengo que reconocer, bueno, el profesor García Ramos, mi amigo Juan Manuel García Ramos, siempre, pues él trata de decir que los nacionalistas que pactamos con el Partido Popular o con el Partido Socialista en otros momentos, pues que un poco menos que somos unos nacionalistas light y que no defendemos las cosas. Él sabe, como yo, honestamente, que lo que se ha conseguido en esta tierra ha sido por la lucha de los nacionalistas. Unos con más fuerza, otros desde el poder y con los medios que se ha podido, pero en esta tierra los avances, poquito a poco, del autogobierno han sido porque ha habido una fuerza nacionalista que ha estado en el gobierno de Canarias y que ha estado en el Parlamento de Canarias en otras ocasiones. No exclusivamente nosotros, pero que sí, que esa bandera no la llevan los partidos de ámbito estatal y que el Partido Popular, y yo creo que les honra a ellos, aunque no compartamos esos criterios, pero tienen un concepto del Estado mucho más rígido que lo que nosotros podamos pensar y evidentemente pues ahí no coincidimos, pero tenemos que llegar a acuerdos para gobernar. Y eso, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad a la hora de conseguir. Después decía que el desarrollo sostenible con el empleo, que eso, no, aquí los economistas también se equivocan y cuando se habla sin conocimientos de causa, lo que sucede es que se va a reorientar la inversión a los servicios públicos, a las infraestructuras públicas, a la vivienda y a la rehabilitación cualitativa de toda la planta alojativa en las infraestructuras turísticas. Y ahí va a seguir habiendo un crecimiento económico, porque es imprescindible. Y eso va en la línea de las directrices. Y las directrices
dejémonos del discurso de la ficha financiera, las directrices son responsabilidad de los ayuntamientos, de los cabildos, del Gobierno de Canarias y del Estado. Y las leyes esas que hubo que modificar, que por cierto fue una posición firme del Partido Socialista y que yo le reconozco acertada, de obligarnos a hacer una ley y no a hacer decretos precisamente para evitar indemnizaciones. Y las directrices salieron por ley porque fue una petición innegociable que planteaba el Partido Socialista. Todas esas cosas hay que aclararlas. Entonces, una cosa es cómo a uno le gustaría que fueran las cosas y otra es cómo tienen que ser. Yo, respecto al otro, evidentemente sostengo y lo tengo muy claro, los gustos personales pues, serían para nosotros gobernar solos, tener un programa de gobierno más perfecto, pero en estos momentos hay el mejor pacto de gobierno posible para Canarias. Bien, pues con estas espléndidas palabras de don Antonio Castro, despedimos este programa. Yo sí, en eso de lo que se puede hacer y lo que se desea que se haga, sí voy a apostar para que este gobierno sea eficiente y sea eficaz, sobre todo con los más necesitados. No es ninguna soflama demagógica, ni muchísimo menos, es salir a la calle, convivir con nuestros semejantes y ver que los que más necesitan del buen gobierno son los que a veces tienen que esperar más. Vamos a ver si esperan menos y vamos a ver si ese gobierno funciona. En esa esperanza despedimos este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Qué duda cabe de que si hubiéramos tenido, nos hemos ido bastante de tiempo, pero teniendo estos 4 interlocutores esto podía haber durado muchísimo más. En todo caso, muy buenas noches a todos, empezando por ustedes y siguiendo por todos aquellos que nos siguen en Crítica en 8 en el Canal 8. Muy buenas noches.